Bienvenidos al podcast del Aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Os presentamos un episodio de resumen de lo mejor de esta segunda temporada. Hemos elegido de los 5 episodios anteriores las partes más reseñables para que no te pierdas los mejores momentos. Si te ha gustado lo que has escuchado, luego puedes ir directamente a los episodios completos dentro del canal y en tu plataforma favorita. Sin más, aquí lo tenéis. Espero que lo disfrutéis. Luis Alberto de Cuenca, doctor en Filología Clásica, académico numerario de la Real Academia de Historia, bibliófilo, expolítico, fue secretario de Estado de Cultura y director de la Biblioteca Nacional. Su obra va desde el ensayo, la traducción, columna periodística, crítica y a ser editor. Ha escrito poemas que han sido canciones de artistas como la Orquesta Mondragón, Loquillo, etcétera, etcétera. En la actualidad participa activamente en el mundo cultural, como por ejemplo la tertulia Cowboys de Medianoche en Es Radio, y acaba de recibir el premio Gil de Viedma por su obra El secreto del mago, la cual recomiendo su lectura. ¿Crees que la poesía sirve para algo? No sirve absolutamente para nada, y eso es precisamente lo que le da una razón de ser. ¿Sí? Porque ontológicamente hablando, las cosas que no sirven para nada son más hondas, más profundas y más importantes que las cosas que sirven para algo, porque son en sí mismas objetivo y finalidad. Realmente decir de algo que es inútil es metafísicamente mucho más rico que decir de algo que es útil. Y me voy al lado contrario. Tú hablas mucho de los héroes, o sea, hablas mucho del camino del héroe, ¿no? ¿Quiénes son los héroes en la actualidad? Los mismos de siempre, los que en un momento dado, en una determinada circunstancia adversa, responden como respondían los héroes, con arrojo, con valentía, sí. Sin pensar que puede uno dejar la vida en eso. Y hay mucha gente que hace eso todos los días en el mundo, ¿no? O sea, no solo el mundo es una especie de gran población de farsantes y de mentirosos, sino también hay un porcentaje importante de gente heroica. Ahora como antes y como siempre. ¿Es la sabiduría el verdadero camino de la felicidad? No necesariamente. La felicidad es algo casi intangible, no se puede tocar, no se puede definir, ¿no? Y sobre todo, además, la felicidad es cuestión siempre de un lapso cronológico muy breve. Se puede ser feliz a lo largo de la vida durante ratos, pero es imposible ser feliz siempre. Y la sabiduría no da la felicidad. Pero sí es cierto que el contacto con la cultura propicia que no nos caigamos del caballo de una manera abrupta y nos rompamos los sesos en el suelo pensando en cómo la condición humana es de frágil y de voluble. En la antigua Grecia, la frase que había escrita en el oráculo de Delfos, esto lo decía mucho... Noci se auton. Igual es así, nosce te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Noci se auton en griego. Nosce te ipsum en latín. ¿Te parece el camino a seguir para encontrar el significado existencial de cada uno de nosotros? Yo llego a escribir también en un poema: vive la vida, vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Yo creo que conocer a los demás es la única manera de conocerse a sí mismo. O sea, que para encontrar significado en la vida... El hombre es un animal social por naturaleza, un zoon politikon que decía Aristóteles. Sí. Ese zoon politikon tiene que relacionarse con los demás hombres, y solamente relacionándose con los demás hombres puede, digamos, informarse acerca de sí mismo. ¿Crees que el gran propósito de uno en la vida es el por qué está aquí? No, porque no vamos a nunca saber por qué estamos aquí. Somos física y química, y somos una evolución complicada. Digamos que venimos de la célula primordial, y antes de la célula primordial hubo un periodo infinito que no podemos ni calibrar ni siquiera imaginar. Ajá. Desde el Big Bang, de modo que no vamos a nunca saber por qué estamos aquí. Nunca, ¿no? O sea, en ese encontrar el significado de uno no lo vamos a saber. Yo creo que no. ¿Ya hay algún, digamos, héroe que pueda conseguir encontrar eso, ¿no? Porque yo me lo he propuesto, pero no sé si podré pues hombre, lo mismo tú, César, lo consigues. Tú tienes un nombre muy heroico. Eso sí, claro. ¿Qué es lo que fundamentalmente indica que alguien tiene una cultura aceptable? La historia y la geografía. Para mí, la cultura aceptable es saber ubicar en el espacio y en el tiempo algo. O sea, que te digan, por ejemplo, hablábamos antes fuera de micrófono de Bangalore, ¿no? Sí. Bueno, porque sepas que Bangalore es un topónimo de la India, ¿no? Ajá. Y que no digas que es de Kenia o de Panamá, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro,
que te hablen de Rommel, por ejemplo, el general Rommel, sí, el zorro del desierto, y que lo ubiques en la Segunda Guerra Mundial y no en la guerra de médicas o en las guerras samnitas de los romanos, ¿no? Sí. Ajá. Eso, cultura histórica y geográfica, conocimiento histórico y geográfico, que se resumen en el uso de un instrumento que yo veo absolutamente fundamental, que es el atlas histórico. Ajá. Yo recomiendo a todas las personas que quieran ser medianamente cultas que consulten atlas históricos, porque está la geografía y la historia insertas en el mismo mapa. Uh-huh. O sea, que tampoco tienen por qué irse a los clásicos de la literatura. Con esto ya, digamos, podría ser algo aceptable. Puedes no haber leído a Shakespeare y a Homero y tener una cultura aceptable si sabes rudimentos de historia y de geografía suficientes. Para mí la cultura es tiempo y espacio. Claro. Luis, ¿qué es un sabio para ti? Pues una persona que ha decidido, digamos, apartarse del mundo y encontrar en los libros, en la filosofía, en la creación artística, un mundo paralelo para, de alguna manera, con esa actividad en ese mundo paralelo, servir a la humanidad e ir avanzando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué consejo de vida nos darías a los oyentes, a todos nosotros, para sacar el máximo partido de nuestra existencia? Amigo, eso me lo tengo que preguntar primero a mí y no me voy a poder contestar, de modo que difícilmente puedo comunicarme a los demás, ¿no? Muy complicado. Pero sobre todo, yo creo que hay que mantener la calma. La calma es muy importante, ¿no? Fijaos que los epicúreos, los escépticos y los estoicos recomendaban siempre ver las cosas de una manera tranquila, ¿no? Yeah. Sobre todo hay que estar tranquilo e intentar disimular la angustia de una manera efectiva mediante el ejercicio de la lectura, claro, de la práctica pictórica, de la creación musical, de las bellas artes, que son lo que nos salva siempre. Y ahora la meditación, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Sí, la verdad es que yo soy fatal como meditador. La verdad es que siempre me dicen mis amigos, pues es que hay que meditar por lo menos 5 minutos al día. Sí. Pero es que a mí no me sale, luego no encuentro esos 5 minutos. Estoy viendo un partido de fútbol, estoy viendo una serie, estoy leyendo un libro, no me da tiempo a meditar. Luis, ¿cuántos libros y tebeos crees que has leído en tu vida? Eso no puedo cuantificarlo, pero miles y miles. Miles y miles. Y tebeos igual que libros, porque siempre me han fascinado los tebeos. De hecho, ahora acaba de sacar un académico de la lengua, Pedro Álvarez de Miranda, un libro precioso que reúne los escritos suyos sobre el mundo de las palabras, sí, y me dedica a mí precisamente el artículo que se llama Tebeo. Luis Alberto. Me hizo mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión porque he recibido hoy el libro. Claro. Muy bien. Ajá. Qué bueno. Y leyendo un poco preparando la entrevista, he leído que un niño de 13 años, que eras tú, leyó los episodios nacionales y se leyó la obra completa de Shakespeare. Pues cierto. Un niño de 13 años. Yo creo que todos los niños de 13 años están capacitados para hacer eso. Sí. Lo que ocurre es que no les cuadra a los padres el educarlos en ese sentido, o no tienen la suficiente afición a la lectura como para leer eso. A mí los episodios nacionales me los recetaron mis padres. Además, digo siempre recetaron, porque es como una receta. Claro. Esas fueron mis padres, que a veces me lo receté yo. ¿Por qué? Pues porque probablemente en el libro de cuarto de bachillerato, tendría yo 12 años, hablaban 10 líneas o 15 de Shakespeare que me resultaron lo suficientemente fascinantes como para que me pareciera la persona que ha llegado más lejos en el intento de describir el alma humana. Hay una referencia que haces de Macbeth, que es la frase que es: la vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia y que nada significa. A tale told by an idiot. ¿Sí? ¿Por qué es tu frase preferida? Porque me parece que es tan real lo que dice y estoy tan de acuerdo que me parece que lo importante de las frases que nos gustan y que nos llenan es que hayamos querido inventarlas nosotros, ¿no? Eso me hubiera gustado decirlo a mí. Pero lo bueno de la lectura es que vas encontrando cosas que son las que te hubiera gustado decir, que dicen los demás. Y por eso yo insisto, las únicas pistas que tienes para conocerte son los demás. Bernardo Campillo. Bernardo es ingeniero de telecomunicaciones. Trabaja en Telefónica Tech Internet of Things y Big Data, realizando acuerdos y partnerships con grandes empresas para Telefónica.
Hoy nos habla sobre el mundo de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas y de la ciberseguridad. Dentro de todas las tecnologías que utilizamos en Telefónica Tech, tenemos varios ecosistemas tecnológicos que en realidad se combinan y generan sinergias. Entonces, no por eso tiene mucho sentido que estén cerca para acelerar el crecimiento y generación de servicios digitales. Entonces, no entro con los demás y, como has preguntado por esto, vamos a por este. Sí. La inteligencia artificial es una rama de la informática, es un genérico dentro de la rama de la informática que lo que hace es que genera algoritmos, genera tecnología, genera programas, aplicaciones que son capaces de aplicar inteligentemente unas reglas de una manera más o menos flexible, ¿no? Cosas que antes, por en general, necesitaban una intervención humana, una decisión humana. Esa decisión se puede delegar en inteligencia artificial bajo una cierta regla, ¿no? Que más o menos compleja, más o menos flexibles. Luego, dentro de la inteligencia artificial hay un subconjunto de ello, es el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático, se dice en español. El machine learning es una capa de esa inteligencia artificial que lo que es capaz es de aprender. Es a base de ver modelos y ver lo que pasa, aprende cómo interpretarlos, ¿no? Se utiliza mucho, es muy fácil. Una cosa muy básica de esto es los algoritmos de reconocimiento facial. Ajá, claro. En cuanto saben los datos biométricos, se utilizan, o sea, no es que dice, mira, es César, sino que mide una serie de, una cámara que mide una serie de datos y el patrón es el patrón de César, ¿no? Es varón, blanco, de este tipo de edad, ¿no? Y eso lo hace con gente desconocida, ¿no? Claro. Se utilizan un montón de mecanismos de seguridad en aeropuertos, mecanismos de identificación de clientes en tiendas, ¿no? No de identificación de este César López que está aquí, sino es esta persona de este rango de edad, se ha interesado por este tipo de productos, ha andado por aquí, eso da unas métricas anonimizadas, todo lo que ¿no? Ajá. Eso es el machine learning, ¿no? Entonces, ese mismo programa, a base de, eso requiere un entrenamiento, hay que entrenarle con miles y miles de fotos al principio para que entienda eso. Una vez lo entiende, lo ha aprendido y bueno, si tiene fallos y se le corrigen, pues se llaman modelos supervisados, va mejorando con el tiempo, ¿no? Luego un paso más allá es el deep learning, el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es que esos mecanismos de aprender son mucho más complejos. Se basan en redes neuronales que van pasando filtros y son cada vez más complejos. Se realimentan unos a otros, son algoritmos muy complejos, a veces con cientos de miles de parámetros, que lo que hacen es, pues aprenden y aprenden más y son mucho más flexibles y son capaces de simular casi cosas decisiones como muy humanas, ¿no? Y además, como digo, son flexibles y aprenden durante tiempo. Se mejoran. Y luego ya el siguiente paso, en lo que se está poniendo muy de moda ahora, es una zona de mucho crecimiento de negocio de la tecnología asociada, pero porque la tecnología está llegando ahora, ¿no? Es la inteligencia artificial generativa. Que lo que cambia ahí es que es todo eso de antes, las redes neurales, modelos de los LLM, modelos largos de tal, pero que además es capaz de combinar todo lo que sabe con cosas que no sabe y generar, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve mucho es generar texto, que es lo que hace ChatGPT, ¿no? Que lee un texto, lo entiende y te genera una sintaxis que no existe en ningún lado. O sea, ese resumen no existe. Ha aprendido a hacerlo. Y si le dices, dame más detalles menos, lo cambia y genera nuevo contenido. O le dices, dame una imagen de un ingeniero instalando una bombilla en el Polo Norte. Y según los datos que le das, pues esa imagen no tiene por qué existir y la genera. Esa imagen no existe. Ha aprendido a hacerla y lo va incorporando. Y eso es la inteligencia artificial generativa, que es lo que ahora estamos empezando a verlo. Y todos estos servicios que hay en el mercado ahora que ves y tal, ¿todos estos se basan en ChatGPT o no? No tiene por qué. No, ChatGPT es uno más. Es una implementación. Ahora mismo es la más avanzada quizás. Luego, pero claro, hay un montón. A ver, modelo, porque todos se basan en modelos, los LLMs o los Large, me medio olvidado eso. Una palabra. Large Learning Models. Son modelos enormes. Por eso se dice, oye, el ChatGPT y todo esto muy guay, pero consume una energía brutal porque son modelos muy largos, muy complejos, con muchísima necesidad de cómputo, que eso tú no lo ves, eso está en cloud, ¿ves? En la cloud, claro. Todos los ecosistemas que hagamos. Eso está corriendo allí, pero es una implementación. Es lo que los señores de OpenAI han decidido, el modelo va así, se implementa así, hace eso así. Pero los de Google, los de BART, de Google, pues tienen el suyo. Un montón. Y luego los hay que utilizan esos modelos para generar música, para generar imágenes, como de DALL-E, una implementación. Que eso por debajo utiliza ChatGPT, pero que luego le añade más cosas, ¿no? No. Que es del mismo dueño, que es del OpenAI también. Sí, exacto. Coge ese modelo y añade las cosas de generar contenido visual. César Pierravieja,
César es coach editorial, lleva más de 20 años dedicado a la comunicación, escribió reportajes durante 7 años en el diario El Mundo, fue director de gestión empresarial en El Economista y director de comunicación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2012 vivió en Colombia para dirigir Lead Editorial en Latinoamérica. 8 años después regresó a España y fundó Le Gold, proyecto diseñado para ayudar a los autores en su proceso de creación. ¿Qué es un coach editorial, César? ¿Qué es un coach editorial? Bueno, la respuesta corta es aquella persona que ayuda al autor a escribir su libro. La respuesta un poquito más profunda, por lo menos en mi caso, el enfoque que yo le doy es la de ayudar al autor a que escriba el libro que más le ayuda a él. Ajá. ¿Por qué? Porque un buen coach no te dice lo que tienes que hacer. Un buen coach te acompaña a lo largo de un proceso y básicamente te hace las preguntas necesarias para que tú seas el dueño de las respuestas. Yo lo que hago con los autores es también eso. Les acompaño durante su proceso de gestación de la idea y de escritura del libro, pero no les digo lo que tienen que hacer. Eso es una decisión que toman ellos, es una decisión muy profunda y muy meditada y muy reflexionada, y lo ideal es que sea fruto de un análisis y de una reflexión que hacemos conjuntamente, pero las respuestas tienen que ser de ellos, ¿no? Entonces consiste básicamente en hacer lo mismo que hace otra persona que no sigue este proceso, que es escribir, pero en este caso la gran diferencia es que escribe sabiendo por qué y para qué escribe así. Esa es la clave. Claro, porque viene mi pregunta, ¿por qué escribimos? Cada uno tenemos un porqué. Claro. Y es una pregunta muy válida, sobre todo ahora al principio de la conversación, porque esa pregunta busca las causas. ¿Por qué siempre hace referencia a las causas? Normalmente el autor tiene muy claro por qué escribe. Eso es algo que tú le preguntas a un autor que por qué escribe un libro y te puede estar hablando 1 hora. Te puede dar una respuesta de 1 hora o de más tiempo. Lo que es muy curioso es cuando les preguntas para qué escribe el libro. Será mi siguiente pregunta. Pues creo que en la vida es importantísimo preguntarse permanentemente esas dos cosas, ¿no? Hacerse esas dos preguntas de forma habitual. Y creo que es muy importante porque ambas son necesarias para poder crecer y para poder dar resultados y para poder generar cosas que realmente sean interesantes y que tengan un valor importante. Cuando tenemos claras las causas, podemos avanzar de una forma, digamos, firme. Sí. Pero si no tenemos claros los objetivos, podemos fallar en ese camino que hemos emprendido. Cuando yo le he preguntado muy habitualmente a los autores ¿para qué escriben un libro?, casi siempre empiezan su respuesta diciendo porque están volviendo a las causas. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no es habitual preguntarse ¿para qué voy a escribir un libro? En el fondo, el para qué se puede convertir en algo más concreto o digamos que más claro, sí, que es ¿qué quiero conseguir al escribir y publicar este libro? Entonces, en lo que yo me he especializado realmente es en ayudar a los autores a que tengan muy claro el para qué y a que ese para qué cobre sentido, para que ese para qué realmente se produzca. Entonces, al final lo que he hecho ha sido desarrollar una metodología de una forma muy natural, surgió de forma natural, no es que yo un día me levantara creyéndome el gran inventor de metodologías modernas para ayudar a autores, sino que a raíz de ayudar a unos y a otros y trabajar con autores de diferentes países, de diferentes orígenes, de diferentes sectores, siempre hablando de libros profesionales y de no ficción, de libros dirigidos a profesionales para todo lo que tiene que ver con liderazgo, marketing, comunicación, recursos humanos, desarrollo personal también. Diferentes autores de diferentes países, de diferentes procedencias, de diferentes sectores, pero que de alguna forma todos tienen algo en común. Todos estos autores con los que he ido trabajando necesitaban ayuda en algo. Ya. Entonces, a un autor le ayudaba en una cosa, a otro autor le ayudaba en otra, hasta que un autor con el que me senté a trabajar, tuvimos una sesión de trabajo con toda una mañana por delante y él tenía claro que quería escribir un libro, pero no sabía de qué libro quería escribir. No había decidido el tema, no había decidido el título, no había decidido el enfoque. Entonces él era experto en un determinado ámbito, en este caso en el Customer Experience, sí, la experiencia de cliente. Uh-huh. Había publicado años atrás un libro y nos sentamos, empezamos a trabajar y cuando terminamos de trabajar, con unas 3-4 horas de sesión de trabajo, cuando fui a borrar todas las notas y todas las anotaciones que habíamos hecho en una pizarra, de repente dije, aquí hay algo. Uh-huh. Realmente creo que aquí hay algo. Sí. Entonces, me acuerdo perfectamente, me retiré, me senté de nuevo en la silla, miré aquello y fue como ver un puzzle que de repente empieza a armarse y a cobrar forma, ¿no? Y una forma definitiva. Entonces lo que hice fue, de alguna forma, sistematizarlo para poder contarlo de forma sencilla y aplicarlo de forma sencilla. Porque me di cuenta que allí tenía una metodología completa, un paso a paso, uh-huh,
que ayudaba al autor desde la generación de la idea, o sea, a generar la idea de qué escribir, hasta después qué hacer cuando el libro estuviera terminado y poder llegar al público al que debe llegar e impactar positivamente con ese mensaje. Y el por qué y el para qué. Esas dos cosas. Eso ¿no? es absolutamente esencial. Porque el por qué veo que son las causas, ¿no? Como decías, y el para qué realmente son los objetivos. Exacto. Claro. ¿Qué es importantísimo en este proceso? No olvidarse nunca de esos objetivos durante todo el proceso. Al autor le surgen dudas. Claro. A todos nos surgen dudas mientras hacemos aquello que hacemos. Lo importante que es tener un criterio para poder responder esas dudas. Y el criterio, ¿dónde está en cada autor? En sus objetivos. ¿Qué me ayuda más a conseguir lo que quiero conseguir con este libro? Lo que quiero conseguir es algo muy práctico y siempre tiene una doble dirección porque estamos hablando de una herramienta de comunicación muy, muy poderosa. Un libro, no olvidemos que puede cambiar la vida a alguien. Hay libros que a todo lector puede decir antes o después o de una forma más intensa o menos que un libro le ha cambiado la vida. Por lo menos un mensaje adecuado en un momento adecuado puede que te ayude a dar ese paso que necesitabas dar para salir de la situación en la que estabas o para cambiar tu mentalidad o para abrir tu mente o para... Eso es desde el punto de vista del lector, ¿verdad? Del lector. No del lector, efectivamente. Claro. Yo me quería enfocar en el escritor. Perfecto. Muy interesante también porque esa es la otra dimensión de la que normalmente se olvidan los propios autores. ¿Por qué? Un poco por obligación de cómo ha funcionado el propio sector editorial toda la vida. El autor normalmente ha trabajado para la editorial. La editorial ha sido siempre la dueña del sector. Si tú querías publicar un libro, tenías que seducir a una editorial para que lo publicara. ¿Qué consecuencia tenía eso muchas veces? Cuando eras un autor novel, no habías publicado, no eras conocido como autor, te plegabas a todo lo que dijera la editorial. Si tú ibas a una editorial y decías quiero escribir un libro de marketing con un determinado enfoque, era muy habitual, y lo he visto muchas veces, que la editorial te dijera, mira, es que en catálogo ya tenemos libros de ese estilo, ahora lo que está pegando en este ámbito es esta determinada temática, ¿por qué no haces un libro sobre esto? Entonces el autor acababa haciendo el libro que quería la editorial. ¿Y qué rige a la editorial? Única y exclusivamente su fin, sus objetivos. ¿Y qué objetivos tiene? Vender. Ganar dinero vendiendo libros del autor. ¿Casan esos objetivos con los objetivos del autor? A veces sí, pero muy, muy a menudo no. Y luego casan esos objetivos con el lector. Por supuesto. Esa es otra. Entonces, claro. Es el triángulo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué es lo importante? Hacer un grandísimo libro para el lector, hacer un muy buen libro que ayude al público al que me dirijo, pero que también me ayude a mí como autor. Esa es la clave y en eso es en lo que me he especializado. ¿Y tú crees que existe eso de la llamada para el escritor que diga esto lo tengo que escribir porque, o sea, no sé cómo decirte, es algo que viene de, ¿sabes? Porque entiendo que un escritor que sabe de Customer Experience, poniendo tu ejemplo, ¿no? Un tío que has trabajado en Customer Experience en multinacional durante muchos años y sabe un montón, pues lo escribe y seguro que está muy bien, pero eso es como más técnico, ¿no? Sí. Pero llevándolo más a lo artístico, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos esos momentos de iluminación en los que sentimos que tenemos que hacer algo. Y normalmente lo sentimos cuando estamos en contextos diferentes, ¿no? Al propio de la escritura, podemos decir, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo cuando hablamos, conozco a muchos autores de ficción que, bueno, y artistas en general que de alguna forma, cuando comparten sus experiencias de creación, te vienen a decir que ese fogonazo existe de alguna forma, ¿no? Ajá. Esa llamada, ese interés en hacer algo que trascienda. Sí. O simplemente dar forma a algo que tienen dentro y que sirva para expresar algo que necesitan expresar. Yo creo que sí. Lo que es cierto es que hay una parte de creación que es compartida con aquellos que se dedican a la no ficción. Y aquellos que se dedican a la ficción también comparten una parte muy importante con los que hacen libros más técnicos o de no ficción. Sí. ¿A qué me refiero? A la disciplina. Antes o después, un libro exige horas de trabajo. Me refiero a horas de escribir. Pero es que para poder escribir has tenido que pensar mucho antes. Cada maestrillo tiene su librillo, por supuesto. Cada autor de ficción tiene su forma de construir una historia. Cada autor de no ficción tiene su forma de convertir en un texto aquello que sabe. Entonces, siempre hay paralelismos, siempre hay puntos en común. ¿Qué es lo importante? Tener claro por qué lo haces y para qué lo haces. Y en el caso de mis autores, en el momento en que trabajamos eso y lo descubren o lo definen, todo cambia. Porque a partir de ese momento todo fluye y todo es muchísimo más fácil.
Cuando un autor de ficción hace algo parecido, bueno, de alguna forma también siente ese resplandor interno, esa fortaleza interna para ponerse a escribir, ¿no? Ya. ¿Y qué perfil tiene que tener una persona para poder escribir un libro? Yo creo que no hay un solo perfil. Creo que... Evidentemente, o sea, pero digo que, o sea, es decir, tiene que tener ciertas cualidades, entiendo. Sin duda. Y... Si hablamos de a ver, perfil hablaba de cualidades, sí, ¿no? Habilidades. Sí, a ver, si hablamos de ficción, por supuesto creo que tiene que ser un gran lector. Sí. La iluminación divina creo que no existe. Puede que para escribir hay que leer, ¿no? Eso es una cosa importante para nuestra audiencia, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, que entiendo que yo creo que sí. Igual que si alguien, ¿no?, quiere ser un buen comunicador, tiene que haber escuchado o haber aprendido de los mejores comunicadores, ¿no? Los cocineros están permanentemente yendo a comer a los restaurantes de otros cocineros y viajan y van a los mercados y lo que están buscando es inspiración. Sí. Están nutriéndose como profesionales. En el caso de los autores de la ficción con los que trabajo, hay un elemento absolutamente esencial. Sin ese elemento, creo que no hay un buen libro, y es la experiencia. Es decir, muchas personas son conscientes del poder que tiene un libro, del enorme poder que tiene un libro en muchos ámbitos, en cuanto a visibilidad, en cuanto a posicionamiento como experto, en cuanto a herramienta de comunicación directa con un potencial cliente. Prestigio, ¿no? Claro, prestigio, por supuesto, reputación, marca personal, y quieren escribir un libro para saltarse muchos pasos del proceso, para avanzar muchos años, ¿no? Yo me he sentado con algunas personas que me han dicho que querían escribir un libro sobre un tema al que llevaban dedicándose 6 meses o 1 año. Y les he recomendado no hacerlo y esperar. No digo que no pudieran hacer un buen libro en este momento, pero sin duda carecen de lo esencial, que es una trayectoria que muestre ese conocimiento teórico que puede ser muy bueno, pero llevado a la práctica. Y eso es absolutamente esencial. Cuanto más experto es el autor, mejor libro va a escribir, sin la más mínima duda. Y además, experto en este caso si es... En lo suyo. Sí, en lo suyo, en no ficción. En su actividad profesional. Claro, no ficción. En ficción entiendo que también, ¿no? Habré vivido muchas cosas, ¿no? Sería una cosa parecida, sí, ¿no? y haber leído. Las dos cosas, ¿no? Efectivamente. Pero sí, haber vivido sin la más mínima duda es importantísimo, ¿no? Sí. Y luego haber leído, ¿por qué? Porque te desarrolla la imaginación y la capacidad de crear historias y de aglutinarlas en tu memoria, ¿no? Sí. Pero si tengo que quedarme con un elemento en los esencial para los autores con los que yo trabajo, es el de la experiencia. No puedes escribir un buen libro si no eres un muy buen profesional en lo tuyo. Así de sencillo. Igual que no creo en las fórmulas mágicas de escribir un libro en 30 días, eso que prolifera tanto en redes sociales y demás. No. Para poder escribir un buen libro en 30 días tienes que haber hecho un trabajo previo. ¿Por qué dicen este tipo de cosas? Pues porque es una regla matemática, ¿no? Si escribes 1.500 palabras al día, que es algo asumible, durante 30 días tienes un libro de 45.000 palabras. ¿Eso es un libro? Sí, bueno, sí, bien, perfecto. ¿Cuántas páginas son eso? Depende. Más o menos. Pero bueno, puede estar 11, entre 12. Las 180, 180, 200 en función de la... Sí. Pueden ser unas... Sí, o sea, 1.500 son... O sea, perdona, 1.500 palabras son 3 folios, ¿no? De 500... Un poco más. Javier Esteban es escritor, PhD, máster en psicoanálisis y profesor de la Universidad Camilo José Cela y en el máster en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad de Salamanca. Javier Esteban es discípulo de Luis Cencillo, impartiendo seminarios y talleres sobre sueños, donde integra técnicas freudianas, gestálticas y junguianas con estados meditativos. De su faceta literaria podemos señalar que Javier fue fundador y director de la Entrevista de Generación 21 y ha escrito múltiples libros. Y es verdad que se dice, cuando dices voy a consultarlo con la almohada, ¿eso es cierto? ¿Eso realmente funciona? Inconscientemente sí. O sea, claro que lo consultamos con la almohada. Se sabe ya por diversos experimentos científicos que soñamos para adaptarnos a la realidad. Por ejemplo, las pesadillas tienen una función de adaptación a un trauma o de digerir un trauma, por así decirlo, ¿no? Otras veces soñamos para preparar una acción futura, ¿vale? Otras veces podemos soñar como Juan de la Cierva e inventar el autogiro. Es decir, soñamos en un diálogo permanente con la realidad, pero de un modo inconsciente. Otra cosa son los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos naturales, como sabes, pues para que todo el mundo lo entienda, son esos sueños donde te das cuenta de que estás soñando y entonces vives el sueño de otra manera, porque dices, anda, si esto es un sueño, pero no sales del sueño. Y otra cosa es el sueño lúcido inducido, que es un sueño lúcido donde ya nos hemos preparado para que nos demos cuenta de que estamos soñando
por ejemplo, la escuela de Castaneda, Don Juan, etcétera, y dirigimos nuestro sueño hacia lo que nos apetezca, generalmente pues el goce, volar, robar un banco, conocer a una chica, no lo sé. Todas estas formas de sueño en realidad son maneras que tiene el inconsciente de permitirnos adaptar a la realidad, y a la realidad en todo su sentido, la realidad consciente y la realidad inconsciente. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo afablemente, no me he fijado en un botón blanco que tienes, pero pues, lo estoy captando. Partes de nuestro cerebro más primitivo lo captan todo y solo una parte de nuestro cerebro está actuando y se queda, por así decirlo, con una selección de lo que percibimos. En los sueños ocurre algo parecido. Lo sorprendente es que los sueños no se utilicen más, sobre todo en terapias o como formas de autoconocimiento, pero sí, el sueño es un diálogo permanente con nosotros mismos en diferentes esferas de la realidad, ¿no? Y no solo eso, en los sueños nos pueden venir inspiraciones. En el modelo de la tradición de los sueños, pues los sueños nos pueden, desde ayudar a crear la partitura de Parsifal hasta imaginar cómo va a ser el autogiro, o averiguar para un Beatle una letra de una canción, o una fórmula matemática para un matemático hindú, pero también para solventar o aguantar una mala relación emocional con una madre, con un padre, etcétera, ¿no? Así que el mundo de los sueños es muy amplio, no es como si nos asomáramos a una realidad de ideas y captáramos algo que está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tradiciones, en las religiones, pues los sueños sirven de vehículo, los sueños comunican lo alto con nosotros, ¿no? Freud prefiere el underground, ¿no? Dice lo que está abajo, ¿no? Lo inconsciente, aunque lo inconsciente no es lo, como se dice de mala manera, es lo subconsciente, que es como lo que está abajo, ¿no? Sino lo inconsciente, lo que no conocemos, aquello que nos hace tomar la mayoría de las decisiones sin saber por qué. Con respecto a una chica, con respecto a una madre, con respecto a un trabajo, con respecto a esta entrevista, lo que sea, ¿no? Y yo de alguna manera lo que me gusta mucho es intentar buscar la practicidad a todo lo que se trata en este podcast, ¿no? Y me gustaría saber por qué los sueños son algo tan práctico. ¿Son la puerta del inconsciente? Son una de la vía regia, la gran vía de la manifestación de lo inconsciente. Entonces nos sirve para conocernos, nos sirve para saber lo que en realidad pensamos de algo. Y aunque en la vigilia nos lo neguemos o no lo queramos, el sueño nos revela que queremos hacer cosas, o nos revela que tenemos ciertos deseos, o nos revela que nos vemos de cierta manera. Y eso es... por supuesto, a nivel terapéutico de autoconocimiento es muy práctico, pero además el sueño, como digo, nos trae muchas cosas. Nos hace... Los sueños no es que haya una fase REM ni una fase... Es que a lo largo de la noche se producen situaciones en el cerebro, estados de conciencia muy diferentes, y algunos nos permiten la creatividad, la asimilación. Y el sueño, por ejemplo, el sueño en el sentido matérico del espacio de tiempo en el cual hay partes del cerebro dormidas, es indispensable para tener memoria. Si no durmiéramos, no podríamos, por ejemplo, entender bien lo que estudiamos para un examen. Si dormimos bien, lo sabemos mejor. Si dormimos una siesta antes del examen, nos sale mejor. De alguna manera nos permite retener. Es como, dentro de las muchas funciones que tiene el sueño, tiene la función retentiva, la función memorística, la función adaptativa, la función incluso de poder imaginar los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Así que el sueño, en el cual pasamos gran parte de nuestra vida, tiene diferentes utilidades prácticas, sobre todo a nivel terapéutico. Es que claro, si lo piensas fríamente, al final, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Ese tercio, pues pasamos soñando bastante. Sí, la actividad sabes que va aumentando, la llamada fase REM, que bueno, tampoco está tan claro que en todas las personas sea igual, ¿no? Hay gente que se duerme vela y que en muy poco tiempo está en un sueño profundo, con un sueño fase REM absoluta. Hay gente que no lo consigue, hay gente que no consigue recordar sus sueños. Pero digamos que esta manera de percibir, que es una manera de percibir que paraliza o que deja dormidas, nunca mejor dicho, partes de nuestro cerebro, por ejemplo la del juicio racional, pero que otras las hace mucho más atentas, como la memoria y la parte de las emociones. Por eso hay tanto color en el sueño y hay tanta viveza, y se dice que he soñado y era más real que la realidad, y a veces nos despertamos un sueño y decimos, joder, macho, pero es que era un sueño. César, que era un sueño, ¿sabes? Menos mal que era un sueño, o qué pena que era un sueño, ¿no? Sí. Pues estas fases se van extendiendo a lo largo de la noche, y por eso el último sueño, digamos, el sueño entre las 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana, es la parte del sueño más rica en sueños. Y ahí es donde podemos realizar catas, pues adelantando, atrasando el despertador, etc. Y prácticamente se produce lo que se llama la siesta REM, donde hay casi una continuidad en la forma de soñar de una manera intensa y vívida, ¿no? Javier, pasa mucho que hay mucha gente que no se acuerda de sus sueños, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para acordarnos de ellos?
pues te tienes tú que acordar de ellos para que ellos se acuerden de ti. Es una cosa rara. O sea, hay como no solamente una invocación, sino que con los sueños hay que hacer un pequeño ejercicio de atención. Pues sirve mucho un cuaderno, sirve mucho antes de dormir decir, pues voy a intentar acordarme. Sirve mucho hacer una pregunta al sueño, como hacían los romanos, como hacían los griegos en sus sesiones de conocimiento profundo, ¿no? Las religiones primitivas y las terapias primitivas. Sí. Sirve también al despertarnos. Al despertarnos el sueño es como una mariposa. Si lo intentas coger, se va. Si tú intentas atrapar un sueño, cuando te despiertas o te obsesionas con retener el sueño vuela. El sueño, lo mejor para retenerlo cuando despiertas es mirar un punto fijo en la pared. Puede ser, imagínate, un agujerito que dejó el clavo, una esquina del cuadro, algo que no tenga una significación especial, y relajar la mente, y el sueño viene normalmente. Y luego hay muchas técnicas para de algún modo incubar sueños, ¿no? Desde aquellas que utilizan ciertos tipos de alimentación, cierto tipo de ayuno, cierto tipo de test, por ejemplo, o sustancias mayores, ¿no? Para provocar los sueños más vívidos, más lúcidos, más... Hay toda una galería, o sea, es un arte que tenemos olvidado, ¿no? Guillermo del Aro. Guillermo es ingeniero de telecomunicaciones con una MBA en el IE, Business School y 2 doctorados, uno en ingeniería y otro en economía aplicada. Actualmente es vicedecano de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad del IE, es autor de varios libros y artículos y hoy vamos a desgranar el pequeño libro de la filosofía estoica, que lo escribe a la limón con Javier G. Recuenco. El aprendedor es el nombre de este podcast de cara a investigar, a instigar y a buscar perlas. Es cierto que estamos en un momento en que precisamente el acceso a información, a bases de datos, internet, incluso ahora con las ideas generativas, nos da la sensación de que sabemos mucho. Es como el niño este del meme que por ósmosis va pasando páginas o tengo muchos libros en casa, pero ¿te los has leído? No, pero da igual, tengo muchos libros en casa. O incluso si te los has leído, hay cosas que no se aprenden si no es practicando. Una cosa es la comprensión, otra cosa es el entendimiento. ¿No? Sí, ya lo he entendido, sí, pero hasta que no lo vives no tienes todo el contexto para realmente saber influir y tomar una decisión. Yo recomiendo siempre mucho a la gente hablar con sus mayores. En mi caso ahora, pues con un poco de tristeza, porque mis padres nos dejaron el año pasado. Esto es un antes y un después, ¿no? Ya de repente es como ya no miro hacia arriba, ya miro todo hacia abajo. Pero alguien que trabaja con datos y que está estudiando economía, macroeconomía y que mira todos los días las cifras y los estudios y no mira, es que el año 1900 y esto es como la crisis de no sé cuál, pero los datos lo que no te dan es cómo se sentía la gente. Ya es cuando todos estos mayores que tenemos, abuelos, bisabuelos, toda esta gente que ha vivido y que ha pasado por aquello, es importante escucharles. Y escucharles, oye, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo se sintió? ¿Por qué tomasteis esta decisión? ¿Qué pensabais en aquel momento? Porque en muchos casos, como decía que la historia no es que la historia no se repite, pero tiene su ritmo, ¿no? Bueno, pues sí que hay cosas que sí que se repiten, porque al final ahora viviremos más de media, pero antes, aunque las medias fuesen muy bajas, sobre todo porque morían muchos niños, había gente que también vivía 60, 70, 80 años y tenía mucha experiencia y vivía muchas cosas. Y ahí venía lo de sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y aunque los tiempos vayan más rápidos, hay gente que ha vivido varios cambios. Yo ahora con esto de la IA generativa, el otro día montábamos un proyecto con unos amigos que decía, mira, se nos escaparon los ISPs, se nos escaparon los móviles, se nos escapó el comercio electrónico. Pero es que estoy volviendo a ver muchas cosas muy similares y una tecnología que realmente tiene un potencial muy grande para hacer muchas cosas. Vamos a intentarlo esta vez. Con esto de que los emprendedores que realmente funcionan y los innovadores y demás están entre los 35 y los 45, pues vamos a ver, se me ha pasado ya un poco el arroz ahí, pero nuestro cerebro no ha cambiado tanto en estos últimos 1000, 2000, 3000 años. Entonces, la manera que tenemos de sentirnos y de tomar decisiones sigue siendo muy parecida. Y esa es probablemente la clave a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí está cambiando es la capacidad de atención, que también pues hace años se comentaba con la televisión o incluso con los periódicos. La foto aquella de la gente leyendo el periódico mientras iban en el tren y que se había perdido. Bueno, pues todas las generaciones tienen... Hace 2000 y pico años estaba la famosa frase aquella de Sócrates de los alumnos no prestan atención a sus maestros, se portan mal... Pues seguimos viviendo lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que sí es diferencial en este péndulo que va y que se mueve y que va cambiando con los tiempos ahora mismo es que tenemos la sensación errónea de que sabemos mucho y de que si vamos a determinadas fuentes rápidamente aprendemos. Y esto es problemático porque, por ejemplo, volviendo al tema de las redes sociales, sobre todo alguna en concreto como Twitter, como X, es ese lugar en el que al tipo que ha diseñado una patente y que es el que más sabe una temática, pues vienen 4 y le dicen que no tiene ni idea y que tiene que ir a leer.
Entonces, ha elevado a la categoría de arte del desnortamiento esta capacidad de pensar que sabes más de lo que realmente sabes. De todas las maneras, volviendo al punto también de definir objetivos, ¿no? Porque muchas veces la toma de decisiones primero depende, ¿no?, del objetivo que has definido y has clarificado, ¿no?, has configurado, ¿no? Debería. Comentabas en tu libro que ponías un ejemplo, no sé ahora exactamente en cuál era, la dicotomía del control, o era en alguno que decías, si tu objetivo es ganar el Roland Garros, sí, yo creo que era la dicotomía del control, ¿no? Que el hecho de que tú no puedes controlar que puedes ganar el Roland Garros, porque depende de muchos factores, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es trabajar y hacer que cada partido lo des todo, como dice el Cholo, ¿no? Simeone, ¿no? Pues partido a partido, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque te quiero preguntar, en esa toma de decisiones correcta que se basa en la definición de un objetivo que has clarificado previamente, ¿piensas que esto es porque has definido muy bien el objetivo o porque a través de muchas iteraciones has podido definir el objetivo de una manera más correcta? La estrategia como resolución de problemas, como la quieras ver, hay un libro muy bueno que yo recomiendo mucho, creo que está también en este que hicimos Javi Recuenco y yo de estoicismo, que era el Safari a la estrategia de Mitzberg. Sí. En Safari a la estrategia, Mitzberg habla de las diferentes escuelas de pensamiento estratégico. Bueno, pues hay gente que dice que la estrategia va de posicionamiento, hay gente que dice que la estrategia va de cultura, hay gente que dice que la estrategia va de... Entonces él las iba repasando todas y hacía la analogía de la historia famosa de los sabios y el elefante. Varios sabios ciegos, se les pone delante un elefante y le pide que lo defina. Uno agarra la pata del elefante y dice, es como el tronco de un árbol. Otro agarra la oreja y dice, pues es como no sé qué. Otro agarra la cola y otro agarra la nariz, el colmillo. Todos tienen razón, pero ninguno tiene la razón completa. Entonces, en la estrategia, pues la estrategia como solución de problemas implica varias cosas. Y uno de ellos implica el tener un objetivo claro. Si tú no tienes un objetivo, no sabes si una decisión es buena o mala porque no tienes criterio para saber si una decisión es buena o mala. Una buena decisión me acerca al objetivo, una mala decisión me aleja. Lo que ocurre es que cuando yo hablo de acercarme al objetivo o de alejarme al objetivo, hablo de algo a futuro. Y cuando yo hablo a futuro hay cosas que puedo controlar y que no puedo controlar. Y hay una parte del libro que hablábamos del póker, que es una analogía que yo empecé a hacer hace muchos años, sobre todo cuando quería explicar teoría de toma de decisiones con análisis cuantitativo. Y como no es fácil decirle a la gente, oye, vamos a hacer estadística, vamos a hacer tal para teoría de toma de decisiones, la estrategia es de pensar. Entonces dije, bueno, vale, tienes razón, vamos a jugar a póker. Ah, vale, eso me mola. Oye, ¿por qué pierdo todo el rato? Pues pierdes todo el rato porque no calculas las probabilidades, porque no mides el valor de las cartas, porque no calculas la covarianza. Entonces, el póker, como decías antes, es un juego de toma de decisiones con información incompleta en el que además tú no puedes controlar al resto de agentes. Entonces, normalmente nosotros para alcanzar los objetivos dependemos de otros agentes. Dependemos de que no caiga un meteorito y se vaya todo a los espárragos, de que no salga un volcán y se va todo... Pero dependemos también de las decisiones dinámicas de otras personas o dependemos también de cosas que tú crees que van a ocurrir pero no tienen por qué ocurrir. Entonces, de hecho, hay un libro muy divertido que se llama Pienso luego río, de John Allen Paulos, un matemático, y este hombre en Pienso luego río pues explicaba filosofía con chistes. Por ejemplo, hablaba de la paradoja de Bertrand Russell, que era el chiste de la señora que iba al médico y decía, disculpe doctor, es que mi marido se cree una gallina. Y dice, joder, pues qué locura. ¿Y desde cuánto tiempo? Pues desde hace 20 años. ¿Y por qué viene ahora? Porque hasta ahora necesitábamos los huevos. Hay teorías que tú sabes que no van a funcionar siempre, pero que mientras te funcionan tiras con ellas. Entonces dices, bueno, ya me pegaré el trastazo, ¿no? O tú sabes que los ciclos económicos, va a haber un momento que el ciclo va a caer. Bueno, pero no tiene por qué ser este año. Ya, pues vamos a seguir. Ya, cuando se caiga ya veremos o ya. Entonces yo voy tirando. Entonces, esto al final está relacionado con el comentario que hacías al principio, ¿no? De los tiempos fáciles y los tiempos difíciles, o el famoso ciclo este de las familias. De la primera generación la crea, la segunda la hace crecer y la tercera se la carga, ¿no? Entonces, al final es cierto que si tú estás en un entorno en el que no aprendes a resolver problemas y que no tienes una cierta cultura del esfuerzo, pues generas unos hábitos y los hábitos te llevan a un punto en el que puede acabar habiendo estos problemas. Y en el caso de la toma de decisiones, ser capaz de identificar lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar y tener la templanza para no sufrir por lo que no puedes controlar, pues es una manera a largo plazo de alcanzar el éxito. Rafa Nadal a mí me parece un ejemplo de eso. Es una persona que, bueno, pues que es un chaval que se le da muy bien el fútbol, pero decidió jugar al tenis, que tomó una decisión que no es nada sencilla, que es jugar con la izquierda cuando él era diestro. Es cierto que esto le da una ventaja, pero es cierto que es uno de los peores sacadores del circuito y, de hecho, cuando intentó sacar más fuerte, pues tuvieron que dejarlo porque daban ventaja al contrario. Y su tío siempre dijo, es el número 1 que peor ha sacado de la historia del tenis. Pero ellos tenían un objetivo muy claro y lo mantuvieron. Y el objetivo era, bueno, esto me da una ventaja en el sentido de que hay pocos jugadores zurdos y abro unos ángulos que a otros les complican más. Y luego está el tema de pues, esa capacidad de, oye, mira, me lesiono, pues si puedo jugar hasta el final, juego porque la gente ha pagado por verme jugar y si no puedo jugar, lo dejo y ya está. Pues me da rabia, porque claro que te da rabia, pero es algo que no puedo controlar, yo he hecho todo lo que podía hacer
y bueno, pues hasta aquí. Y esto es lo que le permite volver. Esto es lo que le permite y volver aceptando el miedo y aceptando la decepción. O sea, no es que no lo tenga, es que, bueno, pues sé que están ahí, pero los tengo que gestionar. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.